lección veremos las opciones de guardar un archivo en Excel. Hay que entender que también hay varias formas de hacerlo y podemos observar que en el sector izquierdo superior tenemos la lista de botones de acceso rápido y el símbolo, digamos, que se mantiene desde el primer momento que apareció Excel hasta hoy día es el icono del disquete, ¿sí? Entonces ese disquete que está visible en ese lugar me permite justamente realizar el guardado. En algunas versiones, cuando yo paso el puntero del mouse sobre ese símbolo o sobre ese icono, se visualiza un rótulo. En el rótulo usualmente vemos la opción de guardar. De hecho, ahí aparece, ¿sí? Y en versiones diferentes, o en esta inclusive, en algunos casos vemos que ese comando tiene un teclado abreviado, ¿sí? Entonces, no todos los comandos muestran ese teclado abreviado, pero en el hipotético caso que quiera saber cuál es su opción de teclado abreviado, tengo esa disponibilidad de poder visualizarlo en el rótulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace o qué es lo que hace básicamente ese botón? Ese botón lo que hace es actualiza los últimos cambios que se realizaron en este libro para poder justamente tenerlo actualizado. Entonces, es un momento diferente al momento del cierre, porque nosotros habíamos visto en la lección anterior que cuando queríamos cerrar el libro, nos hacía una consulta de guardar o no guardar, ¿sí? En este caso, el hacer clic en este botón indicaría que en ese momento nosotros queremos actualizar los datos o los cambios realizados al libro, ¿sí? Entonces, puede que nos tengamos una modificación aparente de la información en el momento que hacemos clic, porque básicamente eso está hecho internamente, ¿sí? Si los cambios fueron demasiados, a lo mejor vemos que esa acción hace que cambie, digamos, la pantalla o tarde un poco en verse el valor ya actualizado, pero lo normal es prácticamente imperceptible, digamos, el cambio del guardado cuando se actualizan datos, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender que aparte de esa opción, también veíamos que podíamos hacer una combinación de teclas de control G, eh, y al presionar esas teclas podemos ver también que dependiendo de la versión que tenga, digamos, en el mío se había visto un puntero que cambia a un anillo, a una dona, no sé cómo quieren llamarle. Y abajo, aquí en la barra de estado, más o menos, la barra de estado sería el sector que se encuentra por debajo de los nombres de las hojas, ¿sí? Entonces ahí aparecía como una barra de, de, de valores que se estaban cargando, digamos, ¿verdad? Entonces esas visualizaciones normalmente cambian cuando yo realizo el guardado. Ahora bien, en archivo también podemos ver que se encuentran en las categorías de la izquierda dos opciones de guardar. El guardar, que sería básicamente el mismo que estuve haciendo hasta ahora, tanto en el botón del disquete como el teclado abreviado control G. eh, es lo mismo, es una alternativa nada más que se encuentra en archivo. Pero ¿cuál entonces sería la diferencia con guardar como? Guardar como me permite básicamente visualizar las diferentes ubicaciones a donde yo pueda básicamente guardar este libro, pero con la diferencia que me da la chance de poder modificar o el nombre y guardar en el mismo lugar, o llevarle con el mismo nombre a este archivo pero en una ubicación diferente. Eso es entonces lo que produce guardar como. El guardar simple solamente, o guardar a secas, solamente actualiza los datos y lo guarda en el mismo archivo, en la misma ubicación. Y guardar como da la posibilidad de hacer una copia eh, en la misma ubicación, pero esa copia no va a tener el mismo nombre, ¿sí? O sea,
Hay que tener en cuenta también que los nombres de archivos en las mismas ubicaciones no pueden ser el mismo, no pueden tener el mismo nombre. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta es que no se pueden abrir al mismo tiempo dos archivos con el mismo nombre, ¿sí? Normalmente Excel inhabilita estas opciones para poder básicamente mantener siempre un solo libro bajo el mismo nombre y no crear ninguna confusión. Y evidentemente tampoco está permitida la posibilidad de hacer esa apertura de dos archivos con el mismo nombre. Bien, entonces ya que vemos, por ejemplo, si yo entro en examinar ahora, voy a ver la ubicación de mi máquina y ahí es donde yo puedo ir en este caso, esta planilla de trabajo está guardada en esta ubicación. Entonces, si yo quisiera darle la opción de guardar con el mismo nombre en la misma ubicación, Excel me va a hacer consulta. Primero, una advertencia, me advierte que debo confirmar guardar como y que la planilla de trabajo de Excel Beginner.xlsx ya existe y me consulta si deseo reemplazarla. Si hice algún cambio, digamos, ¿verdad? Y le doy sí, sería básicamente lo mismo que darle clic en guardar, ¿sí? Porque lo único que hizo fue actualizar. Ahora, si lo que estoy haciendo es un cambio masivo, digamos, de datos y estoy queriendo ponerle el mismo nombre eh, y el original tiene datos diferentes y no lo quiero perder, el hacer clic en sí haría que ese otro archivo desaparezca, ¿sí? Y el que tenga ahora con los cambios realizados sea el que va a quedar vigente, digamos. Evidentemente puedo decirle que no también. Entonces él no genera la copia. Ahí es donde yo puedo cambiar la ubicación. Por ejemplo, voy a ir a una carpeta más para afuera y ahí voy a decirle que quiero guardar esto. Si le doy guardar, entonces ahora tengo dos archivos con el mismo nombre, pero en ubicaciones diferentes. Para poder ver las ubicaciones, puedo pasarme a archivo y en archivo quiero que observen o observes que tengo dos libros con el mismo nombre. Evidentemente en esta lista de recientes el que tengo abierto es justamente este y el otro, si quiero abrirlo, que está en la ubicación eh, distinta, ¿sí? Puedo hacer clic y él me dice exactamente lo que les decía hace rato, ¿sí? Microsoft Excel, lo sentimos, Excel no puede abrir dos libros con el mismo nombre al mismo tiempo. Con respecto a la apertura de archivos, tiene que ver esto, pero ya que estamos hablando de guardar como, eh, hay que conocer esta característica para no tener este problema. Entonces, supongamos que yo quiero trabajar con dos archivos con el mismo nombre al mismo tiempo y tengo este problema de base que no me va a permitir abrir básicamente los dos libros. Entonces tengo que darle un carácter por lo menos de diferencia. Por más que estén en ubicaciones diferentes, no voy a poder abrirlo. Eso tengo que saberlo. Y si quisiera hacer esa apertura, entonces tengo que por lo menos ponerle un carácter, digo, número uno, un espacio, un guión, un carácter permitido como nombre, digamos, ¿verdad? En ese momento sí puedo abrir, digamos, ambos archivos con un nombre similar, pero con un carácter de diferencia, ¿sí? Ojo que un carácter es simplemente una sugerencia, ¿sí? Ustedes pueden darle el nombre que quieran sin ningún problema. Bien, eso con respecto a las opciones de guardar. Un dato que no les mencioné en la lección anterior, que hablaba de cerrar, que también se pueden cerrar los libros a través de esta, esta opción, la de la vista previa, para entender. Cuando yo tengo abiertos los programas, aquellos programas que están en la barra de tareas y que están abiertos al pasar el puntero del mouse por esos programas, genera una vista previa en miniatura. Esa vista previa en miniatura también tiene una opción de poder cerrar, digamos, simplemente al pasar por la X, que ya sabemos que estaba más arriba. Entonces, esta fue una opción que no recordé para la lección anterior. Aprovecho esta lección para poder mencionarle que también esa es una forma de cerrar el libro. De hecho, simplemente para visualizar, si yo le doy un clic aquí,
hace la vez de cerrar y salir del programa, ¿sí? Una opción de abrir, ya que habíamos hablado también y no vimos, eh, pudo haber sido también hacerle un clic derecho al icono, en este caso, de la barra de tareas, y ahí también tengo aquellos archivos recientes para poder seleccionarlos y abrirlos, o bien directamente abrir o entrar al programa sin abrir un libro en específico. Entonces esta opción entraría, abriría y me mostraría, digamos, todos los recientes como para que yo seleccione y pueda abrir alguno de ellos, ¿sí? Bien, con respecto entonces a las opciones de guardar, estas serían básicamente aquellas que están disponibles.